Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera masterclass. Vamos a hacer esta noche, vamos a tener algo muy especial. Vamos a tener a nuestra querida amiga, la psicóloga Laura Aguilar. Por eso vamos a pedirle al Señor pues que nos acompañe esta noche y vamos a arrancar con el mensaje de Santa María Magdalena para nosotros el día de hoy. He visto muchos tipos de amor. Amores que nacen con fuerza, pero se apagan cuando llega el dolor. Amores que prometen, pero se retiran cuando ya no sienten lo mismo. Amores que dependen de lo que reciben y desaparecen cuando no son correspondidos. Yo también conocí esos amores, pero hubo un momento en mi vida en que fui amada de una manera distinta. Un amor que no retrocedió ante mi historia, que no se detuvo ante mi oscuridad, que no se quebró ante lo que yo misma no podía sostener. Y ese amor me transformó, porque el verdadero amor no se prueba cuando todo está bien. El verdadero amor se revela cuando todo parece perderse. Yo permanecí al pie de la cruz, no porque entendiera, sino porque amaba. Y cuando todo se quedó en silencio, cuando ya no había respuestas, cuando parecía que todo había terminado, el amor permanecía. Tal vez hoy tú estás aprendiendo esto. Tal vez estás descubriendo que tu fe ya no puede depender de lo que sientes, que el camino no siempre te va a dar consuelo, pero sí te va a pedir fidelidad. Por eso hoy quiero preguntarte, cuando el amor deje de sentirse, cuando el camino se vuelva oscuro, cuando Dios parezca callar, ¿vas a permanecer? Porque ahí, justo ahí, es donde comienza el amor verdadero. Y ese amor no pasa. Listo, pues ahí está el mensaje para reflexionar y pues vamos entonces a darle la bienvenida a Laura Aguilar, nuestra psicóloga de confianza, nuestra querida amiga. Laurita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por el mensaje, muy, muy bonito, muy hermoso. Y ciertamente, pues vamos entrando en esta sintonía de amor, en la sintonía de compartir sobre la vida de María Magdalena, precisamente, no permanecer cuando todo parece perdido, así justamente. Y bueno, yo me presento, soy psicóloga, sí, soy life coach, tanatóloga, tiene que ver con duelos, especialista en niños, adolescentes, adultos, en fin, espiritualidad, varias cosas, pues, pues bueno, todo al servicio para ustedes y encantada de servirles. Y vamos iniciando hablando esto, recordando obviamente que ella padecía, así como muchos hemos padecido en circunstancias difíciles, cuando hemos vivido cosas terribles, donde hemos caído muy bajo, quizá, y a veces no nos damos cuenta que cuando hemos caído tan bajo, es justamente cuando estamos siendo influenciados por el enemigo, ¿no? Por el demonio. Así que, pues bueno, y también les voy a decir algo también que estudié fue exorcismo. Obviamente yo no saco demonios, ¿verdad? Pero sí es mi trabajo ver qué tanto es psicológico, qué tanto es espiritual. Así que, pues bueno, recordando a María Magdalena que tenía 7 demonios y como el Señor le llamó por su nombre y así como nos llama a nosotros también y nos rescata de donde estemos, ¿no? Lo cual es hermoso. Y así María Magdalena, una mujer transformada por el amor de Jesús, así como muchos de nosotros hemos sido transformados. Yo sé que si cada uno de nosotros pudiéramos hablar, pudiéramos decir nuestro testimonio de dónde hemos caído, hasta qué bajo hemos caído, dónde hemos dejado de ver a Cristo, y cuando el Señor nos llama por nuestro nombre y sentimos su mirada de amor, es cuando nos sentimos rescatados justamente, ¿no? El ese amar sin garantía, el amor
amor verdadero comienza cuando termina la recompensa, donde cuando nosotros estamos amando sin querer sentir qué recompensa voy a recoger, ¿no? Justamente ese amor cuando, por ejemplo, lo damos a nuestros hijos, justamente eso es un amor desinteresado, o cuando vamos acompañando justamente a aquellas personas que no estamos terminando recompensa, simplemente estamos acompañando en su camino por amor. Ajá. Donde dice Juan 19:20, donde la fidelidad en la oscuridad, así como lo hizo María Magdalena, permanecer cuando todo parece perdido. Permanecer justamente cuando nuestro Señor estaba en esa posición oh, perdón, mi perrito que se aloca. Cuando nuestro Señor está en ese dolor, y María Magdalena acompañándole, ¿no? Donde ella testiga de ver ese dolor, no solamente de nuestro Señor, sino de nuestra Madre Santísima, obviamente en ese acompañamiento de amor. Y donde el proyecto aparentemente fracasado, ¿no? Según, porque lo habían agarrado y demás, ¿no? Y sin embargo no abandona, ¿no? Donde la incomprensión de la trascendencia del acto de la entrega por amor de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo, ¿no? Delante de los ojos de muchas personas, donde según se ve como un proyecto fracasado, lo cual pues no es así, ¿no? Ese momento donde muchos retroceden, ¿no? Como todos los discípulos retrocedieron por miedo, pero sin embargo María Magdalena no aparece al pie del Calvario, como dice Juan 19, y cuando otros huyeron, pues ella sigue permaneciendo, ¿no? En ese amor, no teniendo miedo, ¿no? Así como muchos de nosotros hemos permanecido cuando alguien se nos ha enfermado, cuando una amistad necesita de nuestra oración, de nuestro acompañamiento, ¿cómo podemos engrandecer nuestro corazón y simplemente permanecer, aunque no comprendamos lo que está sucediendo, ¿no? En ese acompañamiento de amor, por quien sea, ¿no? A veces es nuestro familiar, a veces nuestros padres, nuestros propios hijos, o simplemente esa amistad que hemos conocido o que no conocemos, pero vamos entregando nuestro amor simplemente por servicio. Lo cual es importante reconocer esa parte del servicio, ¿no? Y yo sé que hay personas que estudiaron para eso, ¿no? Pero claro, tienen su vocación, y ellas lo hacen así como una vocación en el disfrute de entregar, lo cual es hermoso de reconocer, pero también cada uno de nosotros donde podemos dar ese servicio y podemos recordar en memoria a quién hemos servido con ese amor desinteresado, ¿no? Donde también hemos acompañado a los hijos o algunos adolescentes que se han perdido o estar en depresión o tristeza o se han cortado, ¿no? En aquellos adolescentes donde han perdido el camino y nosotros podemos ir acompañando en ese sentir, en esa expresión del amor, en comprensión, en la escucha, muchas veces sin comprender sus conductas, pero vamos acompañando, ¿no? Donde he topado mucho como terapeuta, aquellos padres o inclusive aquellos tíos que me dicen, por favor, ayude a mi sobrino, o aquellos abuelitos, ayude a mi nieto, en fin, ¿no? Donde a veces personas que a veces no tienen ni siquiera a veces es su familiar, pero dicen, por favor, ayúdelo, ¿no? Yo pago la terapia y demás, ¿no? Donde obviamente es un placer servirles, pero esas personas donde van viendo la necesidad y buscan la forma de poder ayudar, ¿no? Donde también los padres obviamente van acompañando a sus hijos, ¿no? Donde no comprenden esa rebeldía y aún así a veces se detienen en hacer oración y hacer lo necesario, ¿no? Dice, por favor, ayúdame cómo poder entenderle o cómo poder hacer oración por aquel hijo o sobrino o nieto que se ha perdido en una rebeldía total, ¿no? Así en ese permanecer cuando todo parece perdido. Así como María Magdalena nos enseña que hay momentos en la vida espiritual donde Dios no responde, pero tampoco se ha ido, ¿no? Donde a veces queremos tener una respuesta literal de un milagro o algo, pero sin embargo eso no sucede y eso a veces las personas se pierden, ¿no? Donde a veces en aquel pasado doloroso, en aquello que vivieron, sintieron, obviamente eso da pie a que algunas personas se pierdan en alcoholismo, en adicción, y eso es porque han perdido la visión de Dios, porque dicen que Dios no les escucha, pero más bien es el hecho de que aquellas personas no escuchan a nuestro Señor, por eso es de que se pierden en la adicción.
Entonces, lo cual es importante reconocer esa presencia de nuestro Dios, ¿no? Y la espiritualidad madura no se prueba en los milagros, sino en la oscuridad, donde a veces la gente quiere tener a fuerzas un milagro, o a veces he topado con algunos pacientes que dicen, envíeme con algún sacerdote que me haga oración y ya. Pues no se trata de eso, sino verdaderamente de una conversión, de que la gente cambie, de que la gente reconozca a Dios en su vida, donde aprendan a tener técnicas de comunicación y demás. Ahí justamente es donde van orando y demás. Y a veces la gente dice, es que ya recé y no veo respuestas. Bueno, a veces no vas a ver una respuesta clara, o a veces la respuesta está en sí misma, el hecho de que las cosas deben de proseguir así porque se necesita una verdadera conversión de la persona que está padeciendo la situación. Y hay gente que va padeciendo una tribulación, una situación difícil, y se enojan con Dios, y se enojan con Dios, y ahí se muestra todavía la inmadurez espiritual, porque se están enojando con Dios, ¿no? Digo, dentro de la psicología, dentro de los duelos, se ve que se enoja la gente a veces con todo mundo, ¿no? Pero a veces queremos que Dios sea de acuerdo a nuestro capricho, y pues no es así, ¿no? No es así. Y pues claro, obviamente hay incomprensiones de por qué se enferma, por qué si es un inocente, por qué, pero no te das cuenta de todos los cambios que hay alrededor de las personas que están sirviendo, por ejemplo, no a esos pequeñitos que están enfermos, o aquella persona muy buena que cayó en enfermedad o que sufre una injusticia. Y es verdad, pero a veces dentro de todas esas imágenes o situaciones o momentos difíciles está el hecho de seguir en oración y seguir en confianza en Dios, donde, Señor, yo no comprendo por qué está pasando esto, de verdad no lo entiendo, sin embargo, yo en la oración, yo confío en ti, Señor, que tú acomodarás para bien para todo esto, ¿no? Donde sabemos que aquellos pequeños, donde a veces llegan a morir o fallecer, obviamente, llegan con nuestro Señor, pero a veces nos hace falta esa fe verdadera, donde Dios es la resurrección. Y pues bueno, por eso entra el coraje o el resentimiento o el extremo dolor, ¿no? No digo que no duela, duele, claro, sí. Pero permanecer cuando Dios guarda silencio es la prueba definitiva de amor. Permanecer en la fe, permanecer en la oración, permanecer en el servicio, es justamente esa prueba del amor donde María Magdalena nos enseña, donde la etapa más difícil del camino espiritual justamente cuando la oración parece vacía, cuando no hay una respuesta clara o cuando la misma respuesta es el mismo sufrimiento, ¿no? Cuando Dios guarda ese silencio o cuando no sentimos esa respuesta o no la sabemos escuchar más bien, porque siempre responde con una u otra persona que nos acompañan o igualmente que a veces quizá esas personas nos están acompañando o no recibimos la ayuda que queremos, pero aún así dentro de todo eso podemos nosotros aprender en simplemente confiar en nuestro Señor y que Él sabe aún más el por qué se están acomodando así las cosas o lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay personas que se rinden, que se cansan, que se agotan, donde ya no quieren seguir caminando ni luchando, ¿no? Y es cuando caen en depresión, en una tristeza profunda y se dejan ir y se dejan ir. Y por más que algunas personas le digan, ¿sabes qué? Ven, vamos a buscar terapia, ven, con un doctor, mira, ya no quieren. No, 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 no tiene caso, no quiero, ¿no? Es cuando se rinden, es cuando se dejan ir por la oscuridad, en vez de aún así con dolor volverse a levantar. Así como nuestro Señor nos enseña que aún así con dolor y desgarrado de todos lados que le martirizaron, Él se levantó por amor. Nosotros podemos encontrar esa motivación del amor o el simplemente el hecho de servir por amor, el volvernos a levantar. Sin embargo, muchas personas se rinden en esa oscuridad. Cuando amar duele, ahí nace la fe madura, justamente cuando está doliendo ese amar. La cruz simplemente no es un fracaso, es la forma en que Dios salva, en que Dios nos muestra su amor tan profundo, donde darse a sí mismo es la expresión máxima del amor que el Señor nos da. Ese sufrimiento donde nosotros podemos reconocer ese dolor tan grande que Él sufrió, pero también podemos reconocer el amor tan grande que Él nos dio, donde no es... Ay, perdón, ya me pasé acá. Ay, ay, ay. Un momentito, por favor. Está. Donde no es ausencia de Dios, es la forma más profunda de su presencia. Nosotros podemos tener ese reencuentro con nuestro Señor cuando nos sentimos más vacíos, en ese silencio nada más, donde nos podemos sentar quizá en ese campo, o en ese parquecito, quizá haya una cruz, quizá no,
pero tú puedes voltear, ver al cielo y saber que Dios está ahí, saber que Dios escucha nuestras oraciones, nuestros padecimientos, donde reconoce nuestras angustias y donde Él sabe lo que nos está doliendo, ¿no? Sin embargo, en esa, bueno, algunas personas lo sienten como una ausencia, pero sin embargo es un silencio prudente de nuestro Señor, o en ese grito tan hermoso que nos da ante ver la naturaleza, nosotros podemos volverlo a reencontrar. Su presencia en toda maximidad, en todo ese amor, ¿no? Así como nuestra Madre Santísima tuvo que ver a nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros hemos visto ese mismo sufrimiento, ¿no? Y podemos reconocer la noche espiritual y muchos santos han vivido esa noche espiritual, donde Dios ya no se siente, donde la oración ya no consuela, donde la fe no emociona, no sienten esa emoción ay, mira, lo siento, siento esa luz o ese calor bonito que se siente, ¿no? Donde el alma no entiende, pues, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué hice de mal, no? ¿O por qué está pasando todo esto? ¿Que acaso Dios me ha olvidado? A veces es una noche espiritual, una noche oscura. ¿Por qué? Porque son pruebas difíciles donde justamente los santos han vivido esa parte, mas sin embargo dicen, yo me rindo ante ti, Señor, yo no estoy entendiendo nada, no estoy comprendiendo nada, me estoy sintiendo quizá vacío y demás, más sin embargo, en la más profundidad de la oscuridad podemos ver esa luz hermosa que es nuestro Señor. Cuando pasamos esa noche oscura o esa noche espiritual, es cuando nuevamente brillamos en nuestro Señor. Es simplemente pasar por esa noche oscura donde podemos reencontrarnos. Y podemos saber que también, inclusive, podemos pasar esa noche oscura cuando los gritos se maximizan en la casa, ¿no? Cuando hay tantas situaciones tan difíciles que tenemos que tolerar, quizá alguna personalidad narcisista de un familiar o de la pareja, inclusive donde esos gritos no solamente hacen daño a la pareja, sino también a los hijos, donde ese daño tan terrible trasciende de tal manera que los hijos a veces se dejan llevar por ese dolor y se salen de casa, ¿no? O se dejan caer en alcoholismo, en adicción, o repiten inclusive la misma conducta de papá y de mamá, y se va repitiendo esa misma conducta de agresión. Tenemos que ver y saber que esto también tiene la influencia del demonio, obviamente, porque lo que quiere es la división, que nos rindamos en la oscuridad, que no creyamos nunca más en Dios. Y créame, muchas familias han venido así a terapia y a veces se pierden y están perdidos en la oscuridad. Bendito Dios que dicen, ah, caray, necesito ayuda, y es cuando van a terapia, ¿no? Y aún así en terapia a veces les cuesta trabajo seguir algo tan sencillo como una tarea, ¿no? Como por ejemplo que les digo, vean tal película o vean tal cosa, ¿no? Generalmente son películas, que es más fácil, a la gente no le gusta mucho leer, pero si me dice alguien, ay, mi perrito chulo, gordo, si a alguien le gusta leer, pues les digo sí, ¿no? Les dejo libros, ¿no? Pero generalmente no les gusta, ¿no? Generalmente el hecho de ver películas es mucho más sencillo que leer, ¿no? Así que, pues bueno, a veces las familias van recorriendo agresiones y también van viviendo cierta agresión dentro de casa y eso trasciende obviamente en los hijos, ¿no? Lo cual eso se dificulta mucho en la comunicación y obviamente los papás preocupados en esa misma situación, ¿no? Lo cual es difícil de vivir. No es difícil de trabajar, aunque a veces muchas de las familias o los papás no hacen la tarea y ahí sí es más complicado, obviamente, porque se están rindiendo ante el enojo o ante la oscuridad, ¿no? Y a veces hay que pucharlos, ¿no? Donde a veces, desgraciadamente, hay fallecimientos, abortos y demás, donde la gente se deja caer, pues, también en una tristeza profunda y donde a veces piensan que es un castigo divino lo que sucede, ¿no? Ciertamente es muy triste, pero sin embargo tenemos que saber que eso, el sufrimiento nos invita a seguir trabajando en el amor, a seguir creyendo en la fe. En que nosotros podemos volver a recurrir a nuestro Señor y también a actos de defensa, obviamente, para nuestros hijos, de buscar herramientas también para trabajo de comunicación y demás. Y como les digo, tenemos que saber que también hay una guerra espiritual y esto es cierto. Tanto hay ángeles que nos están protegiendo como seres de luz, como también esos demonios que también
que son ángeles caídos, obviamente, que nos quieren hacer perder, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber que hay toda una línea generacional que nos está cuidando, que está la abuelita, el abuelito, está aquellas personas fallecidas y demás que siempre nos están cuidando, ¿no? Que no van a permitir que realmente nos perdamos en una oscuridad profunda, ¿no? Nosotros decidimos qué hacer, ¿no? Tenemos que saber, como dice San Pablo en Efesios 6:10, donde es una guerra espiritual, que nuestra guerra no es carne y sangre, ¿no? En aquellas personas que nos ofenden, que nos lastiman, que de alguna forma simbólicamente nos latigan y lastiman nuestra alma y lastiman nuestra fe inclusive, ¿no? O se va la fe, ¿no? Tenemos que recordar también que nuestro Señor dentro de su palabra nos enseña que las semillitas, se acuerdan, ¿no? Cuando cae en tierra seca, cuando cae en las piedras, bueno, la tierra seca cuando se lo llevan los pajaritos, ¿no? O sea, cuando alguna persona te dice cualquier cosichín, se va la fe, ¿no? O cuando cae en unas piedras donde crece rápido, pero también se quema. ¿Por qué? Porque a veces nada más nos emociona por ir a algún retiro o lo que sea y rápido se apaga la emoción, ¿no? Entonces tiene que caer en tierra fértil, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, esto que están ustedes aquí presentes, es el hecho que permitamos dejarnos convertir por nuestro Señor, que permitamos que María Magdalena nos pueda, a través de su vida y de su entrega de amor, nos pueda inyectar esa fe verdadera de permanecer en ese silencio, permanecer por amor, aún sin comprensión. Aunque a veces nosotros como humanos queremos comprenderlo todo y queremos analizarlo todo, pero esto no es posible porque Dios es muy grande y a veces ya cuando terminamos la obra o la situación decimos, mira, tuvo que haber pasado esto para yo entender esto, o tuvo que haber pasado aquello otro para que yo pudiera crecer de esta otra manera, pero no lo entendemos hasta que se acaba la obra, ¿no? Digamos así, o hasta que ya suceden las cosas y las cosas se acomodan muchas veces para bien de nosotros, ¿no? O muchas veces para crecimiento emocional y espiritual para nosotros. Y tengamos cuidado pues en hacer esos pactos con en esa situación demoníaca, pues, ¿de qué manera? En el hecho de que nos dejamos caer en la oscuridad, en la perdición, en aquellos pecados y dejamos de lado a nuestro Señor. Es ahí cuando empezamos a hacer ese tipo de pactos. Así que María Magdalena, al pie de la cruz, ella no entendía como muchos de nosotros no entendemos, obviamente, lo que sucede, el por qué las injusticias, el por qué aquellas personas que hablaron mal de nosotros se salen con la suya, ¿no? Por qué el marido hace lo que hace y parece que le va mejor, ¿no? O aquella cuñada que le caemos gorda también parece que le va mejor en vez de irle mal, ¿no? A veces no entendemos, pero hay que permanecer en la confianza con nuestro Señor, donde ella misma no tenía respuestas, pero no se fue. Ya así, con todo el dolor, siguió siendo fiel, ¿no? Amar es quedarse cuando ya no hay milagros, recuerden. Es cuando aún así no salen las cosas como queremos, tenemos que saber que Dios siempre cambia las cosas para bien de nosotros. Ajá. La esperanza contra toda esperanza, guardar aún así la esperanza, aunque las cosas estén fallando o aunque las cosas no salgan como nosotros hubiésemos querido, ¿no? Esperar cuando todo indica lo contrario, cuando no hay una esperanza emocional, hay una esperanza teologal. Ciertamente, es una esperanza en Dios, ¿no? Aunque realmente nos sintamos tristes o acabados o abandonados o humillados, aún así, abandonarnos en nuestro Señor, ¿no? Así como en ese acompañamiento de María Magdalena, ¿no? Como justamente se puede vivir eso en el duelo. Yo les había dicho al inicio que soy tanatóloga, es decir, especialista en ayudar a las personas que tienen un duelo, ¿no? Y dentro del duelo, pues se viven muchas situaciones emocionales, obviamente que se convierten en espirituales, donde hay mucho enojo, y donde ese enojo a veces es dirigido hacia los doctores, hacia un familiar o hacia Dios mismo, ¿no? Un enojo, una tristeza profunda, donde a veces si no se trabaja en esa tristeza y si no hay fe, obviamente se convierte en una depresión y en una enfermedad realmente, ¿no? Donde hay mucha culpa, ¿no? Donde a veces esa culpa o lo echas a los demás, culpas a Dios, culpas a medio mundo o te culpas a ti mismo. Es que yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho aquello, no hubiera pasado eso, ¿no? Donde a veces inclusive hasta nos creemos en dioses, ¿no? Si yo hubiera estado en ese accidente, no hubiera pasado el accidente, ¿no? Como si hubiéramos podido evitarlo. Y a veces las cosas suceden justamente porque ya se acabó el tiempo de aquellas personas, pero a veces nos hace falta esa verdadera comprensión del más allá. Inclusive hay muchas personas que no quieren saber sobre muerte, ¿no? Donde piensan que si hablamos de muerte es que va a venir. Pues no, no es así, ¿no? Tenemos que saber
que la muerte no hay muerte, sino realmente es una trascendencia espiritual, una verdadera trascendencia, un encuentro. Es un creer sin ver, sin sentir, sin comprender. Y yo he preguntado a algunos católicos, pues doy predicaciones y demás, ¿qué sucede en el más allá? Y a veces unos dicen, pues no hay nada, quién sabe. ¿Cómo que quién sabe? Si la iglesia católica te enseña que existe un cielo, verdaderamente, un paraíso hermoso que nos espera y todos los familiares están ahí, ¿no? Donde tenemos que pasar por un purgatorio y donde también existe un infierno, ¿no? Pero a veces las personas siguen diciendo, no, es que como yo no he visto, pues yo no creo. No, espérate, es verdaderamente creer, es sin ver, sin sentir y sin comprender a veces, ¿no? Pero de que existe, créanme, existe ese mundo espiritual hermoso y precioso y cuando la gente entiende y comprende ahora sí, entonces cuando sana esos duelos, cuando sana ese dolor tan profundo, recordando el silencio del sábado santo, obviamente, cuando hubo ese silencio, donde Dios no habla, el cielo calla, donde nada sucede, pero todo está ocurriendo, donde, híjole, ¿cómo es posible? Imagínense nada más en aquel entonces, sin embargo, Dios estaba trabajando, ¿no? El silencio del sábado santo es donde Dios trabaja más profundamente cuando parece ausente, porque Él bajó a los infiernos justamente a recoger a aquellas personas que no habían subido y fue por ellos, o sea, Él siguió siendo ese Dios misericordioso y ayudar a aquellas personas que lo estaban necesitando. Entonces, aunque nosotros podemos comprender que aunque las cosas parece que estamos viviendo un verdadero infierno, Dios está trabajando en muchas personas, está trabajando en ti mismo, en esa fe, en ese volver a conectarte con Él, en aquellas otras personas, en arrepentimiento quizá o no, pero está trabajando en todos, ¿no? Quizá en algún otro amigo que tú no lo considerabas amigo, pero verdaderamente está ahí, ¿no? En donde quizá está necesitando que tú vayas a un retiro o a algún encuentro y que te incluyas en algún grupo de oración, o sea, donde vas a tener muchísimos regalos emocionales, de amistad, de en todos los sentidos, de confianza, de autoestima, pero también espirituales, donde esos regalos va a ser el acrecentar tu fe y tu confianza en Dios. Y a veces, pues bueno, eres sin consuelo, sin respuestas. Amar a Dios por quien es, no por lo que da. Simplemente amar a Dios porque sabemos que Él es el creador, porque sabemos que Él nos ha liberado, porque Él nos ha amado y nos ha demostrado en cada etapa de nuestras vidas que Él está vivo y que Él nos ama profundamente, donde muchas de las veces el duelo revela en dónde está nuestro corazón, y debe de estar justamente cuando se sana el duelo, porque los tanatólogos sabemos que un duelo puede durar mucho tiempo, muchísimo tiempo, puede durar años. A veces las personas yo les pregunto, oye, pues están llorando, ay, es que mi mamá, que no sé qué, se murió. Oye, pues ¿hace cuánto tiempo murió tu mamá? Hace 40 años. Híjole, y sigue llorando como si fuera ayer, ¿no? Y lo sigue sufriendo y se sigue vistiendo de negro. Y hay gente así, que sigue arrastrando el dolor profundamente y duro y dale duro, pero no es que no está entendiendo que hay una trascendencia espiritual, no comprende que aquellas personas no están muertas, sino están vivas y más vivas que nunca y que están cerca de nosotros, porque hay una verdadera vida espiritual. Y cuando realmente volvemos a acrecentar nuestra fe, es cuando encontramos la paz en nuestro Señor, la paz de Cristo. Y María Magdalena vive ese escándalo, ¿no? De la aparente derrota, como decía, ¿no? De ese Mesías crucificado. Sin embargo, permanecer significa, no entiendo, pero no me voy. Ajá, así como cuando algunos jóvenes que se cortan y se lastiman y se arruinan en la oscuridad, donde muchos papás pues, van buscando esa ayuda, ¿no? Pero tenemos que saber que el dolor como transformación, no el dolor por doler, obviamente, ¿no? Y el sufrimiento no cambia a Dios, obviamente, nos cambia a nosotros. Dios conoce nuestro sufrimiento, pero muchas veces, muchas de las personas, si podemos reconocer algunas historias, podemos entender que muchos de nosotros, inclusive, pudimos conocer a Dios hasta que nos pasó algo terrible, hasta que tocamos piso, hasta que tuvimos una pérdida, hasta que tuvimos un accidente. En fin, hay muchas personas que por medio del sufrimiento cambia a Dios, o sea, cambia hacia Dios, cambia su camino de pecado y demás hacia nuestro Señor. Entonces, volteen a ver a nuestro Señor. Así que el sufrimiento nos debe de cambiar a nosotros para bien, no para mal, donde podemos rendirnos completa y enteramente a nuestro Señor y decirle, sáname, mi Dios, porque yo creo en ti. Yo me rindo ante ti, no entiendo nada, no comprendo nada, pero me rindo ante ti. Es cuando justamente, inclusive la terapia psicológica, bueno,
la que yo manejo, ¿verdad? Porque yo como psicóloga, pero psicóloga católica, obviamente siempre voy buscando la forma en la que los pacientes vuelvan a regresar a Dios. Y yo lo he visto verdaderamente en que las personas cuando regresan a Dios y vuelve su fe, es cuando la verdad, las personas cambian, es cuando las personas dejan de enojarse, dejan de sufrir, dejan de ese duelo, y empiezan a modificar su vida y a tener más sentido de crecimiento, de entrega, de amor, de servicio, y donde ya su vida empieza a tener sentido de ser feliz. ¿Por qué? Porque se rinden a nuestro Señor. Y es lo que nos enseña María Magdalena, justamente rendirse a nuestro Señor y pedirle a Él que nos siga sanando, aunque nosotros no entendamos. Así que ese dolor como transformación rompe el control, porque muchas veces nosotros queremos tener el control de todo, ¿no? Las cosas tienen que ser como nosotros decimos, y no es así. Y es una forma de confianza, de abandono y de entrega verdadera a la fe con nuestro Señor. Y ciertamente Dios no disfruta nuestro dolor, claro que no. El sufrimiento no es bueno, ¿no? Pero puede volverse muy fecundo, ¿no? Él le duele que nos duela, pero le duele más que nosotros no comprendamos, o sea, que no entendamos la profundidad de su amor, porque aún así en el dolor Él nos acompaña, Él está con nosotros, Él nos ama profundamente. Nosotros somos los que dejamos de ver, porque dejamos de entender la profundidad de su enseñanza, ¿no? Yo sé que pues bueno, claro que ciertas pérdidas y cosas que no salen como queremos nos duele y nos cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender y comprender, y la invitación de María Magdalena es el hecho de permanecer en la fe, aún sin esa comprensión. Donde a veces las propias cruces que vamos cargando, esas crisis matrimoniales, esas pérdidas de personas queridas, esos fracasos espirituales a veces, donde vamos muy bien y ching, de repente volvemos a pecar, donde vuelven a consumir alguna droga, algún alcohol, donde vuelven a gritar otra vez, o algunas desilusiones eclesiales inclusive, ¿no? De que, ay, es que yo fui al tal retiro, o tal grupo y alguien me sacó la lengua, ¿no? O hablaron mal de mí, o hicieron chismes y demás. Pero tenemos que entender todas las debilidades de todos nosotros, de las personas, donde también tenemos que entender que el demonio se va a meter por todos lados, y que no, sino también en la iglesia, para que tú te desilusiones. Pero ¿acaso tan débil es la fe que nos podemos desilusionar, que nos podemos cerrar a seguir a nuestro Señor nada más porque alguien nos sacó la lengua? Conocemos y reconocemos que habrá personas que hablan mal de nosotros, y dentro de la iglesia también, pues cómo no, hay gente harto chismosa, ¿no? Y podemos también reconocer quizá hay algunos sacerdotes también, híjole, con un carácter difícil, pero no por eso nos vamos a alejar de Dios, no por eso nos vamos a alejar de nuestro Señor, de seguir a nuestro Señor. Digo, puedes ir, dejar de ir a ese grupo quizá, pero puedes meterte a otro grupo, o puedes meterte, o puedes seguir yendo a la iglesia. Sin embargo, hay mucha gente que deja de ir a la iglesia nomás porque alguien le sacó la lengua, ¿no? No porque un sacerdote fue grosero. No, Señor, perdónale, te lo pongo en tus manos y yo seguiré estando contigo, porque voy a seguir permaneciendo aún así, aunque haya vivido tal injusticia. Aunque yo esté pasando por momentos difíciles en casa, aunque esté fastidiada, enojada, donde esté frustrada, hay mucha gente con mucho estrés, ¿no? O pasando por momentos de obsesiones o de celos o situaciones emocionales que no pueden soltar, ¿no? Pensamientos obsesivos donde nos duele y nos acosa, donde igualmente es como dirigirse a la oscuridad, ¿no? Sin embargo, la fe madura nace en la oscuridad, recordemos, donde la fe infantil necesita sentir, ¿no? Como muchos nada más con la música ya siento y ya, ¿no? Como algunos cristianos que nada más, es que yo tengo que sentir a Dios y yo quiero sentirlo. Sí, pues, pero a veces no lo vas a sentir, ¿no? Donde a veces la fe donde realmente se madura es decides confiar en nuestro Señor. Donde he topado mucha gente que dice, es que yo quiero, no sé por qué algunos hablan en lenguas y otros se caen y demás, yo quiero sentirlo. Mija, no todos se van a caer, no todos se van a vivir, o no todos van a tener don de lenguas. Quizá el Señor te dio otro tipo de don y muy valioso, porque de acuerdo a tus carismas y demás te da ese don, donde tú tienes que saber que el Señor ve y reconoce tus cualidades y tus capacidades, y no tienes por qué envidiar a otros más, ¿no? Tampoco imitar ni copiar a nadie más, y no por eso es que no sientes que Dios no te mira. Dios te mira de una manera muy especial. Por eso a cada uno de diferente manera nos da dones y talentos y carismas diferentes. La crisis espiritual no es un retroceso, es crecimiento, recordemos. A veces la gente dice, no, es que yo volví a caer en pecado y demás. Está bien,
vuélvete a levantar, así como lo hacía David. Y si lo vemos los salmos, que son hermosísimos, los salmos nos enseña también el hecho de que ching, ya la regué como David, ¿no? Que ay, la regué, pero yo confío en ti, Señor, yo sé que tú me amas, que no sé qué, y pidiendo otra vez, ¿no? Ay, la volví a regar otra vez, Señor, pero tú sabes que yo te quiero mucho, ta. Y sí, está bien, no se trata de estarle regando cada rato, ¿verdad? Pero sí de volver a confiar en nuestro Señor, aún así caigas, aún así digas, ching, pero es que ya no lo siento, o es que me hicieron esto y demás. No, vuelve con nuestro Señor, aunque no entendemos, ¿sale? No estás perdiendo a Dios, estás dejando de imaginarlo. A veces a algunos está pasando eso, ¿no? Recordemos esa fe. Recordemos que tenemos una guerra, recordemos que tenemos las herramientas también para volver a rezar a nuestro Señor, y María Santísima es una invitación tan hermosa de volver a nuestro Señor, porque ella como intercesora, como esa guía, y también como los santos, como María Magdalena, que también nos invita a seguir creciendo, obviamente, ¿no? Donde la fe madura, recordemos, nace de la oscuridad, cuando Dios ya no se siente, empieza la fidelidad, justamente, ¿no? Así como Job, ¿se acuerdan de Job? Que el demonio pidió permiso para atacarlo y lo atacó por todos lados, le quitó toda la familia, los hijos y todo, y él seguía, Señor, yo creo en ti, al Santísimo, yo creo en ti, mi Dios, yo no, y así por más que uno le decía, no, pues ¿por qué estás dirigiendo a ese Dios que ya te quitó a los hijos, ya te quitó aquí? No, yo creo en él y yo confío en él, entonces, así como esa fe, tenemos que seguir y continuar nosotros en esa en aprender de aquellos que nos enseña la palabra de Dios y de aquellos que acompañaron a nuestro Señor. Claro, hay algunos que se le invitó, ¿no? Al camino de nuestro Señor, como Judas Iscariote, donde él dijo, pues yo lo conozco, yo sé sus milagros, y simplemente siguió en la oscuridad. Prefirió la oscuridad, porque él es más, si él no se hubiera matado, y si él, después de haberlo traicionado y todo, capaz se espera y dice, yo confío en Dios y yo sé que me va a perdonar, va y pide perdón, seguramente Jesús lo hubiera perdonado. Sin embargo, él no confió en la misericordia de Dios, y es uno de los grandes pecados, en no confiar en esa misericordia de Dios, en donde tú piensas que tu pecado es más grande que el amor de Dios. No, no es así. Él se perdió por esa razón, ¿no? Porque igual, así como Judas Iscariote falló, todos los demás fallaron, todos los demás discípulos fallaron. Sin embargo, los demás pues no se mataron, dijeron, no, pues permanecieron y pidieron perdón. Pero él se mató, ¿no? Así que el cristianismo no elimina el sufrimiento, simplemente lo transforma en ese amor, ¿no? Lo cual tenemos que entenderlo nosotros, ¿no? Amar a Cristo implica aceptar que habrá momentos donde no todo se entiende, recordemos eso, y recordemos también que donde estoy tentado a abandonar, en el servicio, ahí en el ministerio donde tú estás, en la oración donde te cansas y donde no ves resultado, en la iglesia donde alguien te sacó la lengua y dejas de ir, en la familia donde ya te hicieron fuchi y ya tú dices, ya mejor yo no le hablo a mi esposo, ya no le hablo a mis hijos, no, no, ¿dónde estás abandonando? Donde necesitas volver a recuperar ese amor, o seguir en esa oración por cada una de las personas, y por sobre todo en ese cambio verdadero que tú puedes continuar y permanecer por amor, aunque no entiendas eso que está pasando. Por eso el permanecer no es resistir con fuerza, es quedarse con esa confianza en la fe en Dios. Y la fe no explica todo, pero sostiene todo, es precisamente la fidelidad. No se demuestra cuando todo va bien, sino cuando quedarse duele. Esa es la verdadera fidelidad, ¿no? Donde nace de un corazón agradecido, como María Magdalena, agradecido porque el Señor le había liberado. Así nosotros, Dios nos ha liberado, y tenemos que permanecer por ese agradecimiento y por ese amor. ¿Y puedo amar a Dios aunque no entienda lo que permite? Esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, porque a veces queremos que Dios haga todo lo que nosotros pedimos, pero sin embargo, tenemos que entender que Dios siempre va a honrar a aquellas personas que permanecen fieles. Si se dan cuenta, Jesús apareció por primera vez vivo a María Magdalena, justamente ella fue la primera que lo vio vivo, y ella le dijo, ve y dile a mis hermanos que estoy aquí, fíjate nada más que hermoso, ¿no? Donde Jesús le confía anunciar la resurrección a esta mujer, a María Magdalena. Fíjate que lo importante del papel de María Magdalena aquí, ¿no? Donde ella permanece con Cristo, recibe esa misión, donde a pesar del miedo y demás, dijo, no, pues yo voy a ir a la tumba de mi Señor y demás, y fue la única, porque ¿dónde estaban los demás?
pues escondiditos. Y ella dijo, no, yo voy, a pesar del miedo, yo sigo y continúo. Y donde vio, verdaderamente tuvo ese regalo de ver a nuestro Señor. Ese regalo y muchos más regalos vamos a recibir nosotros si permanecemos en la confianza en nuestro Señor. Así que los que permanecen con Dios terminan siendo enviados por nuestro Señor. Así que quedémonos. La invitación es quédate aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque no veas el milagro, ¿no? Porque Dios suele resucitar lo que nosotros damos por perdido, suele resucitar esa confianza, esa falta de fe, esa autoestima, eso, aquello que tú lo ves perdido, todo aquello, esa familia, todo ese amor que tú puedes sentir por la vida, el Señor lo vuelve a resucitar. Cuando Dios sana nuestra vida, nace en nosotros una fidelidad profunda, una verdadera fidelidad. Así que dejémonos amar por nuestro Señor, aprendamos a permanecer como María Magdalena y recordemos que siempre debes de creer que Dios puede hacer grandes cosas a través de ti, como dice Éxodo 34:10, porque es una realidad. Y Dios te quiere usar para tocar corazones, muchos corazones, pero depende de tu conversión, depende de que realmente creas en la presencia del Señor en nuestras vidas, donde tú reconozcas a Dios en cada etapa de tu vida, donde te vuelvas a levantar, donde a pesar de las circunstancias y del sufrimiento, sigas permaneciendo en la fe, aunque te saque la lengua, recuerden, aunque pases por momentos difíciles, sigas permaneciendo en la fe, aunque pierdas todo y más, sigas permaneciendo en la fe y cuando permanecemos, recordemos que Dios siempre tiene grandes recompensas y recordemos que también somos esos guerreros de Dios, donde ponemos ese casco, obviamente ese casco de la fe, esa coraza de la justicia que está ahí en el pecho, donde sabemos que a pesar de que nos atacan y nos humillan y demás, sabemos que Dios nos ama profundamente, donde ese cinturón de la verdad nos recuerda que Jesús es el único que es la verdad y la vida. Así que, y tenemos ese calzado de la paz, también que nos invita a tener esa paz de nuestro Señor, y a donde vayamos nosotros también recorremos esa paz, donde tenemos ese escudo de la fe, donde ese escudo quita todo, bueno, nos ayuda a que todas esas artimañas del demonio no lleguen a nosotros, donde sabemos que la espada es la Biblia, donde es la palabra de Dios. No una espada para atacar a bibliazos a medio mundo, no, tú eres un pecador, no, una espada donde nos recuerda que esa nos ilumina, es una espada de luz, donde nos ilumina, donde la palabra de Dios nos ilumina, nos llena, nos defiende, donde sabemos que nos podemos defender ante todos esos ataques demoníacos, donde todas esas humillaciones y demás, con la palabra de Dios. Donde dice en Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando nosotros buscamos a Dios, entonces es cuando Dios nos llena de su amor, y es justamente cuando nosotros, Dios nos hace ver grandes cosas que a veces no entendemos, pero cuando estamos cerca de Él podemos llegar a entender y a comprender. Él siempre nos está mirando de mil maneras y por sobre todo con muchísimo amor. Recuérdalo así, con ese rostro alegre, con esa sonrisa de amor, con esa fe, con esa piedad que cuando estamos sufriendo nos mira con tanto amor, y cuando nosotros nos reímos, Él se ríe con nosotros, porque sabe que estamos permaneciendo en la fe, donde Él confía en nosotros. Sin embargo, reconozco también que no se puede construir algo nuevo sobre heridas abiertas. Por eso también es importante que también busques ayuda terapéutica, pero también ayuda espiritual. Y pues bueno, muchísimas gracias y yo les invito a que acompañemos en el camino y sigamos aprendiendo María Magdalena y soy su hermana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar. Ahí está mi teléfono, ahí estoy yo y siempre estaré encantada de servirles. Muchas gracias. Gracias, Laura, por esa mega charla que nos acabas de dar, esa masterclass, todos esos detalles que pues tú misma has visto en ese tratamiento con la gente, ¿cierto? De cómo ver y descubrir a través de nuestras heridas el camino hacia nuestra propia resurrección. Y pues, bueno, si alguno de ustedes quiere aprovechar el espacio para hacerle alguna pregunta a nuestra amiga la psicóloga Laura, pues adelante, este es el momento. Ella tiene pues unos minutitos antes de, pues tiene una actividad ahorita, una predicación, entonces si quieren aprovechar, preguntar algo, pues este es el momento para hacerlo. Bueno, no sé si Laurita también está ahí porque ahorita no te vemos.
Ok, sí, 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 estoy aquí. A ver, voy a ponerme, es que tengo aquí. A ver, A ver, creo ¿cómo que quitamos este? ya lo quité. No sé qué más se puede mover Remo- aquí. para que te Eh, conozcan. Ay, ay, ay. Bueno, pues ahí estoy, pero. Y ¡Ah! No sé cómo moverle, mijo, la verdad. espérate para ver si yo te pongo aquí. No sé. Bueno, no sé si preguntas, por favor, Bueno, pues, si hay alguna pregunta. Bueno, ahí está mi foto. ¡Ah! Es que no sé sí, moverle sí. aquí, mijito. Pero si no hay ninguna pregunta, pues bueno, ahí está mi teléfono. Si alguien tiene algo que decir, algo se movió, lo que sea, pues pueden mandarme un WhatsApp, porque a veces hay preguntas o a veces se mueven situaciones o emociones que yo entiendo que a veces cuesta trabajo expresar. Si es así, ustedes tienen, ahí está mi teléfono y tengo WhatsApp, así que con todo gusto, yo les puedo contestar o atender, no tengo ningún problema. Así que si tienen alguna duda o algo que están pasando, una circunstancia difícil, yo encantada de servirles. Uh-huh. O le escriben a Johan y Johan será, amablemente les pasará mi WhatsApp, pero aquí está, por si alguien quiere contactarme, yo estaré encantada de guiarles. Uh-huh. Listo. Bueno, Ok, Laura, pues entonces no te quito más tiempo para que puedas alistarte para tu presentación ahorita y gracias de verdad por ese mensaje tan poderoso que nos has compartido en esta gracias, mijito noche. lindo, encantada y que Dios les bendiga a todos. Un Gracias, abrazo, gracias gracias a Laura. todos. Hasta luego, Hasta bye luego. bye. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de escucharla desde el comienzo, esa fue eh, nuestra querida amiga, la psicóloga Laura Aguilar. Ella se encuentra en California. Eh, como dijo, si tienen alguna inquietud, pregunta, pues ya saben. Vamos a estar pendiente. La próxima semana es la última masterclass. Vamos a tener algo también muy bueno. Espero que se puedan conectar temprano para pues ver todo desde el comienzo. Igual les agradecemos eh, la participación, la disposición y ya saben, cualquier cosita que necesiten, ahí estamos, ¿no? Entonces, eh, cerramos este momento. Si hay algo que quisieran comentar o compartir, pues pueden hacerlo ahora. Si no, pues bueno, ustedes no estuvieron ahorita, algunos al comienzo, entonces decirles que ahí pueden ver también el mensaje de María Magdalena del día de hoy, ahora cuando ya publiquemos el video. Entonces cerramos con la oración de envío. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado, tú que llamaste a María Magdalena por su nombre y la enviaste a anunciar la vida, llámame también a mí no para quedarme en la experiencia, sino para vivirla. Envíame a amar mejor, a escuchar más, a permanecer con fidelidad y a llevar tu luz a donde más se necesita. Haz de mi historia un anuncio vivo de tu amor. Amén. Así que muchas gracias, que pasen una feliz noche y pues nos vemos la próxima semana, primero Dios. Un abrazo.